¿Para qué se traza un objetivo? La pregunta sería, ¿para qué vamos a planificar un objetivo? Para enseñar algo, ¿cierto? Y otra de las categorías es el contenido. Habría que preguntarnos como docentes, ¿qué vamos a enseñar? Elegir el tema acorde a la cátedra o a la asignatura que vamos a dictar el tema. O sea, en derecho no puedo hablar de cuerpo humano, difícil, ¿no es cierto? Tendría que hablar en lo que es tecnología tal vez. Otra de las categorías es el método, que debes responder a la pregunta, ¿cómo vamos a enseñar? Ahí habrá que hablar de estrategias, técnicas y todo lo que tiene que ver con los recursos de la metodología. Luego, otra de las categorías es el medio. ¿Con qué vamos a enseñar? ¿Qué medios tenemos para enseñar algo? Supongo que si voy a enseñar el tema de lo que es la Constitución, el derecho constitucional, tendré que llevar lo que es la Constitución política del Estado, ¿no? Ver su división y todo lo referente a la Constitución. La forma, cómo el docente debe organizar la clase, tiene que planificar para evitarse cualquier contratiempo. Y al final, lo que hizo la docente con nosotros el día de hoy, la evaluación, que es importante para saber si hemos logrado nuestros propósitos, nuestros objetivos, de poder enseñar, de que el alumno haya aprendido y que haya la interacción entre lo que es el docente y el estudiante con referencia al contenido. Dentro de esto podemos tocar algunos tópicos que es muy importante, la diferencia entre lo que es la enseñanza, instrucción y educación. En un sentido estrecho de educación y un sentido amplio que es educación. Y podemos decir que la instrucción es un proceso de asimilación de conocimiento nada más. Y eso cualquier persona, no siempre un docente lo puede hacer en instrucción. Cuando en el cuartel llevamos instrucción, se sabe. Nos enseñan a marchar, nos enseñan a girar, pero es una instrucción nada más, que no es un maestro que lo da. Y en la enseñanza es un proceso instructivo, educativo, para lograr un aprendizaje y desarrollo de la persona, del sujeto con quien vamos a interactuar. ¿Sí? Finalmente bien, tendría lo que es el aprendizaje, que es un proceso fundamental de la interacción que se da durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso tenemos que utilizar el método heurístico, que lo veo que es el más recomendable, el más democrático, donde todos participamos en el mismo nivel y donde todos se respetan. Finalmente tendríamos la educación, que sería el proceso de su desarrollo, donde se desarrolla el sentimiento, y ayer tocábamos los valores para mejorar al hombre de mañana, más que estudiar clase de ahí. Y los cambios de actitud, los actitudinales, que están presentes en la enseñanza y en la instrucción. Con eso estaría terminando lo que es el campo de lo que es en las categorías didácticas. Tenemos el objetivo, el contenido, el método, el medio, la forma y finalmente la evaluación. Para responder a las preguntas que le había indicado, el para qué, el qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, con qué voy a enseñar y cómo voy a organizar la clase, y al final la evaluación, si es satisfactorio o no es satisfactorio. Dentro de lo que es el otro campo, de lo que es los componentes del acto didáctico, habría que hacernos una pregunta antes de entrar a ese tema. ¿Qué sería un acto didáctico? ¿Qué sería un acto didáctico para ustedes? Una persona que se forma ella misma para los recursos, para hacer ¿Alguna otra idea? ¿Qué sería un acto didáctico? En un teatro hay acto de ese. ¿Qué es un acto didáctico? Una novela didáctica. Una persona que se forma de manera independiente. Yo de manera sencilla, así que el acto didáctico es la interacción interpersonal entre el docente y el estudiante. Yo planteo la pregunta, ustedes respondieron y asuman. Acto didáctico. no. Ya, perdón.
También es un acto didáctico. Autodidacta también. Pero el acto didáctico es donde hay interacción personal, hay comunicación. ¿Sí? Yo doy y a su vez recibo. Ahí actuamos todos. Dentro de esto, como componentes didácticos había que identificar 3 componentes fundamentales. Sin desmerecer a ninguno de ellos. Que está acá el docente que actúa, el contenido y el esto diario. Donde el docente se convierte en un puente, un nexo entre lo que es el contenido y el esto diario. Y el estudiante aprende participando. Ahí estuvimos hablando de lo que es la interacción de estudiante-alumno, maestro-estudiante y estudiante-alumno en base al contenido. Dentro de eso también habría que identificar el contexto social, que tiene 3 categorías también. El contexto formal, no formal y el informal. Dentro del formal está el maestro que tiene un título, que va a dar la clase, que organiza, que planifica. En lo no formal, cualquier persona, un autodidacta, porque en las universidades no todos conocen la pedagogía, la didáctica, pero son excelentes profesionales, como también no lo hay. ¿Sí? Pero enseñan y aprendemos de ellos. Ahí está lo no formal, pero tienen título. Ahora, lo no formal estuvieron los institutos, por decir, un curso de repostería, un curso de peluquería. Y el no informal puede estar el aprendizaje en la calle, en el mercado, en la familia, en la casa, porque cualquier persona enseña algo. Y las personas aprendemos algo. Yo como adulto a veces aprendo mucho de los niños, de los animalitos. Observo a las moscas, las aves, y aprendo a estar con los mismos. Porque también se organizan ellos. Entonces ahí estuvieron informando. Dentro de los contenidos, el contenido enfrenta también un problema importante. No se viene a improvisar las clases. El docente siempre debe planificar y responder de una manera particular. Debe seleccionar los temas. ¿Qué es lo que va a enseñar? Y no puede brincar de este tema a otro tema, sino que tiene que haber secuencia entre un tema y otro tema para lograr cubrir con la malla particular. No puede empezar y luego pasar a la lección 38, volver a la lección 12. No, tiene que haber una secuencia entre lo que se va a enseñar. La organización, que es muy importante del docente, donde se debe planificar según el tiempo que tiene y según el contexto social donde se va a desenvolver. Ayer me planteaba una pregunta interesante la docente, que los lotes no es lo mismo, los estudiantes en la zona de los lotes no son los mismos que están en el centro de la ciudad. Se supone que en el centro de la ciudad la mayoría son profesionales, dedicados y tienen otro tipo de educación. Y los barrios marginales, periurbanos, cuando los padres trabajan y nos abandonan a los hijos. Y uno se forma como puede. Entonces hay una gran diferencia. Pero para que ustedes me comprendan mejor, encontré por ahí una autora que habla precisamente de ello, por favor, de lo que son los componentes del acto didáctico. Ojalá salga. Importante, me parece. Ustedes pueden observar que él señala que en el acto didáctico la característica principal es la dinámica interpersonal, lo cual significa que el alumno siempre debe participar en el trabajo docente. Él es el protagonista y no el maestro, como se caracterizaba en la didáctica tradicional. Nuestra experiencia docente nos indica que el acto didáctico debe planificarse. De lo contrario, iremos camino al fracaso. Entre las principales características
encontrar la comunicación interpersonal, es decir, debe haber una relación verbal constante entre el emisor y el receptor, esto es, entre el maestro y el alumno. Igualmente, una relación dinámica, es decir, esta comunicación debe ser constante, desde que se inicia la sesión de aprendizaje hasta que ella termine. Igualmente, el acto didáctico debe estar orientado a metas que el profesor oportunamente ha planificado. Igualmente, debe estar orientada esta tarea docente a modificar algunos aspectos sustanciales que a criterio del docente deben cambiar en el estudiante. Por lo tanto, la orientación es hacia modificar no solamente la conducta, sino la capacidad cognitiva del estudiante. Y finalmente, otra característica es que sea voluntario, es decir, debemos lograr que el alumno acepte de buena fe los conocimientos. Obviamente, para esto hay una motivación previa, debidamente planificada de parte del docente. En este caso, vamos a ver los elementos integrantes básicos del acto didáctico. Como podemos observar, son tres los elementos fundamentales del acto didáctico: el profesor, el estudiante y el contenido. El profesor debe, su perfil, caracterizarse por una creatividad a todo honor. Él debe inducir al estudiante a interesarse por el conocimiento que va a transmitir. Para esto, debe emplear diversas estrategias que se han investigado, pueden llevar a despertar plenamente el interés por un tema determinado. De otro lado, el estudiante debe estar predispuesto, como se ha señalado antes, a escuchar la clase. Es decir, debe estar en un ambiente apropiado, debidamente motivado, interesado por el conocimiento que está escuchando. Y no solamente debe estar dispuesto a escuchar, sino también debe estar dispuesto a preguntar, a participar constantemente. Es decir, el mensaje debe tener una ida y un retorno. De otro lado, el contenido se refiere a los conocimientos que vamos a impartir. Estos conocimientos deben estar igualmente debidamente planificados de parte del profesor. En ese sentido, debemos tener en cuenta una serie de factores, no solamente el aspecto cualitativo del contenido. Así, por ejemplo, debemos tener en cuenta la edad del estudiante, debemos tener en cuenta los conocimientos previos que pueda tener el tema y, en general, el contexto en el que se va a desarrollar el mensaje didáctico. Estamos observando en esta gráfica la relación que hay entre los tres elementos fundamentales del acto didáctico. Podemos observar que todo está orientado hacia el estudiante. Los conocimientos del estudiante se van a basar en el manejo estratégico del profesor y los contenidos que este último le va a transmitir. Por lo tanto, esta meta de la interacción de enseñanza-aprendizaje se alcanzará en la medida de que el profesor emplee las estrategias apropiadas. Como elementos complementarios, podemos observar los objetivos académicos, es decir, las metas que el profesor se proponga, los valores y actividades, es decir, no solamente el profesor, como dice Kasselman, debe ser un tipo logotropo, sino fundamentalmente paleotropo. Recordemos que Kasselman señala que el maestro logotropo es aquel que solo instruye, en cambio el paleotropo es aquel que no solamente instruye, sino que además educa. En este último caso, por lo tanto, debemos considerar en esta planificación un marco axiológico. También estamos observando de otro lado el contexto, es decir, el ambiente, el aula en el cual se va a desarrollar el acto didáctico. El ambiente es fundamental. Un alumno que esté en un ambiente de silencio, ¿no? Me refiero a la parte exterior del aula, eso va a contribuir a que llegue ese mensaje. Pero si fuera del aula hay mucho ruido, mucha bulla, esto va a dificultar definitivamente el mensaje. Igualmente, al interior del aula debe reinar lo que en didáctica llamamos la disciplina inteligente, en la medida de que el profesor debe lograr una disciplina
que parta de estrategias que la empleado, donde el alumno sea capaz de participar sin fomentar el desorden y que muchas veces lamentablemente llega a la anarquía en el aula. En cuarto punto estamos viendo que también las estrategias didácticas son elementos complementarios. Cuando hablamos de estrategias didácticas, debemos tener presente, colegas, estamos hablando de los métodos, de los procedimientos y las técnicas. Entonces, en ese sentido, la didáctica nos muestra pues, una gama, una variedad de estrategias. Es así que en los libros didácticos podemos encontrar un menú de estrategias didácticas, ya sea estrategias didácticas clásicas como recientes estrategias que podemos aplicar para lograr. Bueno, compañeros, En ahí quinto lugar, pudiendo observamos los identificar los recursos principales elementos. Igualmente es un elemento que no debe estar ausente. Es decir, el profesor no solamente debe hablar, ¿no? En el acto didáctico, no solamente debe utilizar este canal para llegar al estudiante, sino que básicamente debe pensar en manejar recursos didácticos que ayuden a planificar aquel. Bueno, estuviéramos hablando ahí de lo que habíamos hablado anteriormente sobre las categorías, objetivos, contenido, método y dentro del método una serie de estrategias auxiliares, el medio, que también hablo de lo que es el contexto social, formal, informal, no formal, la forma como lo vamos a hacer nosotros. Por eso quería discutir con los docentes que a mí me indicaron que la teoría era el arte de cómo voy a enseñar, de qué método me voy a bater, disfrazar un chiste, sirve como motivación. Y la clase no está constante, motivada, constante motivación, constante participación para que todos aprendamos de manera tranquila y salgamos todos. Muchas gracias, Mario. Primero voy a escuchar los criterios de los compañeros del grupo. No, es el solo. Pero lo que voy a hacer varias preguntas y sobre eso quiero que hagamos el análisis. No, ya puede cerrar todo. De la exposición de Mario. Primero, lo quiero felicitar por la buena presentación que ha hecho y el tema abordado que es bastante complicado. Yo quisiera, ¿cómo ustedes lo vieron en este caso como maestro? ¿Cómo lo vieron como maestro? Primero, ¿cómo lo vieron como maestro? Vamos a olvidarnos del contenido. Vamos a decir, es decir, como hablamos ayer, no es que estamos haciendo ni siquiera es para su evaluación, simplemente para que al final mejoremos. ¿Qué tiene de positivo? ¿Qué le faltó? Bueno, yo creo que es muy amplio y todavía es una evaluación muy rápida, ligera. Uno, porque ha sido no improvisación, ha preparado sí, pero no ha tenido objetivos como debería haber preparado didácticamente, ¿no? Entonces el proceso es para aprender, estamos aquí para ello. Pero en cuanto a los contenidos de la didáctica, simplemente es una conceptualización, no hay, pues van a muchos ejemplos como tal, pero se ha entendido lo que son los componentes de la didáctica importantes, tomar en cuenta en el proceso de planificación, eso es falta. Puede que le haya faltado mayor dinámica, participación, no sé, no hacer más dinámico el tema, podríamos haber hecho algún tipo de dinámica, etcétera, pero el tema es que estamos en este proceso. Exactamente. A ver, otro criterio. Yo tengo varias preguntas. Yo creo que el mismo hecho de cómo uno expresa cada palabra transmite la emoción a los que están oyendo. Exacto. Si es la palabra muy significativa, pero no lo dice con las emociones, entonces el otro tampoco, cuando está en un sentido llano. Yo puedo más o menos, creo que aquí estamos para aprender. Tener un solo tono de voz a veces hace que se aburra. Sí, eso no. Bien, yo veo, primero Mario, creo que usted organizó la exposición en uno de los aspectos que se orientó, en este caso, los componentes de la didáctica. Pero
Cuando abordamos los componentes de la didáctica, y los abordamos en este caso con Mario, se está refiriendo a los componentes tradicionales. En plataforma hay un material, un artículo que yo les compartí, que se titula Didáctica de la Educación Superior, nuevos desafíos en el siglo XXI. El doctor Tiburcio Moreno Olivos, que es un doctor mexicano que aborda todo lo relacionado con los cambios acá en la educación a partir del siglo XXI. Y ahí vemos cómo los componentes de la didáctica hoy se trabajan con un enfoque más moderno y sin embargo todo el tiempo estamos utilizando estos componentes tradicionales. ¿Por qué? En ese artículo, por ejemplo, se refiere a cómo los componentes de la didáctica están en contenido, como bien decía el profesor, las estrategias metodológicas, los medios didácticos y la evaluación, donde objetivos, como sabemos, cambia por competencia. Si a veces pensamos que la competencia es un término relativamente nuevo. ¿Y por qué lo vemos como algo nuevo? Porque hoy es que se está hablando de formación por competencia. Pero el transformar la educación desde la década del 30 del siglo XX se está haciendo. Es decir, es algo, por primera vez se habló de la formación por competencia en la década del 30 del siglo XX. ¿Qué sucede? Que con este modelo tradicional, nosotros estamos todavía organizando nuestra clase, estamos organizando nuestro proceso docente educativo. Lo bueno que Mario hizo fue que al concluir con los componentes que se trabajan en el modelo tradicional, él habla de aspectos claves que no podemos olvidar, que es de la instrucción, de la enseñanza, del aprendizaje y de la educación, porque son los grandes indicadores o los grandes holcones donde todo lo demás va colándose. Es decir, no estamos hablando hoy de los componentes si no tenemos en cuenta estos cuatro aspectos. La educación en sentido general, la educación como ese proceso transformador de la sociedad, donde los actores fundamentales se concentran en dos aspectos, en dos actores, en el estudiante, que hoy tiene un papel protagónico por los cambios que ha tenido la educación, y en el docente. Pero yo creo que no se le puede dar un mayor peso a ninguno de los dos, porque usted puede ser un estudiante muy proactivo, muy transformador, muy creativo, pero si usted no tiene la orientación y la conducción de un buen docente, usted nunca va a ser un buen estudiante ni va a tener los resultados que la gente piensa que puede tener, a no ser que sea un erudito o un niño prodigio, por decirlo de alguna manera. Pero realmente, en este proceso, la interacción del docente y el estudiante van de la mano tan junticos que no lo podemos como dividir para decir que el estudiante tiene hoy un mayor papel en creativo, protagónico en el proceso. A ver, ¿qué? Sí, perdón, yo quiero... Dígame su nombre. Marcelo Soriano. Yo quiero aportar algo más respecto a este tema. El proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, el docente no enseña, es un proceso de facilitación de información, de técnicas, métodos, con objetivos y resultados, indicadores claramente no objetivamente verificables. Hay un tema importante en esto. Dentro de la nueva lógica o el nuevo paradigma de la educación, la competencia se centra en dos elementos importantes, lo que es el ser un elemento, ¿no? El hacer y el conocer. El hacer y el conocer que vendrían a ser las aptitudes del conocimiento, y el ser como esencia es en sí la actitud, el cambio actitudinal en el aula. Pues un proceso didáctico tiene que transformar, cambiar chips e innovar chips en un proceso eminentemente participativo. El decidir, y el elemento fundamental de la educación, el proceso didáctico tiene que estar orientado a generar un cambio pero sustancial, medible, cualitativo y cuantitativamente. Ahora, ¿cómo lo hagamos? Ese es el arte,
¿no? Es ese El arte de enseñar. es un arte. Y como usted decía, doctora, no hay recetas. Yo no creo en recetas, en lo particular. Entonces tenemos matrices de planificación donde vamos a ir poniendo los componentes de la competencia, el aprendizaje, los contenidos, los métodos y técnicas, vamos a ir poniendo las herramientas, vamos a ver las actividades presenciales o no presenciales y finalmente las formas de evaluación que vamos a hacer respecto a una competencia. Ahora hay que entender que la competencia no es un resultado inmediato, que la competencia es un cúmulo de procesos de aprendizaje con una intencionalidad clara en un determinado tiempo, puede ser un semestre, 2 semestres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso hay que ir tomando en cuenta. Gracias, Marcelo. Un aspecto a destacar de la presentación de Mario también está en que él trabaja el contexto social. Es decir, destaca cómo para un buen desarrollo de los componentes de la didáctica, usted tiene que entender, comprender y estudiar. Es decir, ubicarse en qué contexto está siendo docente, en qué contexto está este proceso. Ahora, Mario señalaba que a veces el maestro tiene que venir al aula con todo muy bien organizado, que es este proceso de organización, y que no se puede improvisar. Yo no comparto la idea en qué sentido. Muchas veces el auditorio es más rico que lo que uno piensa. Y un buen maestro tiene que tener el arte de saber improvisar en el momento que corresponda a partir de las exigencias de su auditorio. Pero además muchas veces la retroalimentación de contenidos dados en un momento es el soporte fundamental para uno explotar un nuevo contenido. Por tanto, tenemos que estar regresando atrás constantemente. Yo entiendo el sentido que Mario lo dijo, que una clase tiene que estar organizada a partir de estos componentes. Pero no podemos pensar que si yo traigo como objetivo hacer una valoración de los principales componentes de la didáctica, yo no puedo hablar de las leyes de la didáctica. O en este momento, a partir de las exposiciones de ustedes, se impone que sea un buen intercambio, un buen debate sobre qué son las competencias y por qué el hacer es uno de los indicadores, uno de los pilares para trabajar competencias, porque depende de lo que salga en el auditorio. ¿Qué pasa? Que estamos hablando, Mario, la experiencia de Mario, que es un colegio con niños, a los niños usted lo induce a partir de la organización que tú tengas en tu clase, porque no es lo mismo la psicología infantil que la psicología del adulto. Si no es lo mismo trabajar con niños que trabajar con adultos. Los niños son mucho más rápidos y mucho más ágiles a la hora de hacer preguntas que uno ni siquiera se imagina que se puede hacer un niño, pero sin embargo los niños se adecuan más a que lo guíen. Si la creatividad de los niños tú la tienes que ir incentivando con la propia clase, porque el niño sí necesita que se oriente y se conduzca de manera regular para que tenga un aprendizaje completo. Sí. Cuando nosotros en la maestría ustedes no trabajan este tema, o si lo trabajan, no recuerdo, pero sí trabajan psicología educativa. Y la psicología educativa te va orientando los diferentes paradigmas educativos, pero en los diferentes escenarios educacionales, porque no podemos hablar del constructivismo ni del conductivismo en los niños de primaria y en la universidad, porque ha tenido diferentes enfoques y diferentes maneras de abordarse. Bien, de todas maneras lo felicito a Mario porque su presentación está muy buena y ni siquiera la presentación sino su exposición hizo varias preguntas, lo que como quiera que sea uno se queda calladito porque le da pena estar metiendo la cuchareta. Y sí abordó los principales aspectos que se trabajan como los componentes de la didáctica. Si le fuera a dar la evaluación, que todavía no me sé bien cómo es la evaluación, en base a qué. ¿Te refieres a los primeros días? Si quieres. No, a los ¿cuánto doy? 5, 10, 10, 15, depende. En base a 10.
en base, por ejemplo, si va a ser la primera actividad en clase, tiene que ser en la actividad clase de los puntajes. Puede ser, usted lo puede calificar a 30 puntos. Pero si va a ser actividad que es práctico, que es entre 2 semanas, en 2 semanas tiene que calificar ya sobre 40 o sobre, depende, o sobre 60 para que vaya al acumule de 100, porque si es sobre 100. Y los pobres que yo también le puse actividades en clase en la plataforma. O sea, cualquier... Todas las actividades son en base a 30. Ajá, exactamente, usted tiene que hacerlo, o sea, que llegue a 100 ya, el puntaje. Ya, si yo voy sumando para que... Sí, lo va sumando que llegue a 100. Diga, solamente que estamos fallando. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Luis Alberto Mamani Bolívar. Luis, usted no viene a venir. Sí. Estamos pues, en un proceso de construcción en todos los municipios en POA para el tema de ¿Usted los conceptos. En el tema de que ya no existe un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino existe un proceso educativo. El proceso educativo ya no es unidireccional, ¿no? Sino que ya toma en cuenta también una parte, yo creo, más interactiva, donde aparte de transmitir conocimientos, también se transmiten valores y hay una interrelación, como decía antes, hay un facilitador y un participante que facilita el conocimiento. En ese sentido, hace rato habían abordado los conocimientos procedimentales, actitudinales, lo que se toma en el tema del sistema de evaluación por competencias, pero lo que decía faltaba una parte fundamental que, de acuerdo al siglo XXI, se tendría que tomar los valores, el ser y el decidir. En el tema del ámbito superior se tendría que transformar este tema de competencias por un objetivo holístico, donde se toma de todo de una manera integral. El ser, saber, sentir, pensar, actuar, ¿no? Al profesional se tendría que formar en profesión, vocación, ocupación y decisión. Estamos cambiando la metodología. En el tema de las técnicas y estrategias, no estamos también en el tema tradicional, se va al tema de las técnicas y estrategias a los recursos convencionales, muy convencionales, pero necesitamos estrategias que se apliquen en el sentido de contacto con la realidad, porque no se aplican estas estrategias, resulta que el estudiante o el participante está encerrado entre 4 paredes y cuando sale afuera otra su realidad, porque no ha sido el docente en la parte didáctica, no ha introducido esas estrategias de contacto con la realidad. Yo creo que esas situaciones son las que se deben abordar en el tema de didáctica ya no tradicional, de acuerdo a las necesidades de la población en la cual se está viviendo. En este caso, gracias Luis Alberto. En este caso, Luis Alberto, te voy a decir, ayer cuando trabajábamos algunos conceptos de didáctica en el intercambio, creo que todos quedamos convencidos que lo más importante es el escenario donde estemos y el conocimiento del escenario donde nosotros trabajemos es lo que nos hace que tengamos una metodología u otra metodología. Pero estás hablándome del modelo educativo boliviano. ¿Sí? Dentro del modelo educativo boliviano se abordan todos estos aspectos con todos estos conceptos que me hablas, es decir, verlo como proceso educativo, verlo de facilitador y participante, con lo cual yo no coincido con el modelo, creo que el modelo educativo boliviano es un modelo muy optimista para la realidad existente hoy en Bolivia. Sí, el modelo educativo usted lo lee y se queda encantado con el modelo educativo que hoy tenemos en Bolivia. ¿Por qué se queda encantado? Porque aborda todos los aspectos y los explica en esa interacción constante que debe existir entre el estudiante, el maestro y la comunidad. Es decir, el entorno local donde se desenvuelva la unidad educativa, la institución educativa, llámese como se llame o como se le quiera decir. Pero el modelo educativo, cuando usted va a la realidad, no tiene absolutamente nada que ver la realidad con lo que está exigiendo. De hecho, los maestros hoy, es decir, por eso es que estamos hablando de transformar la educación en Bolivia. Pero tenemos que transformar la educación en Bolivia a partir de nuestra realidad y no haciendo
discurso muchas veces no se corresponde. Y cuando nosotros vamos a las unidades educativas, vemos que el director de la unidad educativa, por ejemplo, se conoce la ley 070, que es la ley que rige este modelo. Sin embargo, no hay interacción de los padres de familia, no hay interacción de la comunidad, se hacen proyecciones, porque el maestro, el director, por ejemplo, que es el director líder de la unidad educativa, y los maestros se resisten al cambio. Los padres no quieren interactuar con los maestros, no les interesa, lo que se piensa que la escuela es la encargada de educar a sus hijos. Y los directores están pensando en cómo van a hacer un examen igual que los maestros para no perder el tiempo y para que no lo saquen del sistema. Porque les hacen unos exámenes donde les preguntan, porque he trabajado con la pedagógica y en todo este proceso de Profocom para la formación de los maestros, como el primer paso para que se sigan formando y se sigan, que sigan adquiriendo los conocimientos y puedan adquirir todas estas habilidades de las que estamos hablando hoy para poder transformar. Entonces, más que eso, nosotros, ¿te parece bonito que tú me digas a mí facilitadora? A ver, no es lo que dice la ley del modelo. ¿Cómo tú me ves a mí? ¿Como una facilitadora o como tu docente? Honestamente, así, ¿cómo tú me sientes? El conocimiento en sí. A ver, no me digas otra cosa, solo responde. ¿Cómo tú me ves? Que no me viste ayer, por supuesto, en el pedacito que me has visto, ¿cómo me ves? ¿Como una facilitadora o como tu docente? ¿Cómo me ves? Porque el conocimiento, o sea, no es algo que se descubre, el conocimiento ya está. Entonces, usted, por ejemplo, al hacer este debate, me está dando algunas luces, ¿no? Me está dando algunas pautas. De seguro que yo, de acuerdo a las pautas que usted me ha dado, voy a ir a consultar, a investigar, y a lo que tengo, lo que usted me ha hecho con esas pautas, puede sacar una nueva conclusión, ¿no? Entonces, me ven como una facilitadora. Facilitar, claro, para facilitar el pauta, ¿no? A ver, está como el tema, ya al finalizar usted está para el tema de la evaluación y todos los aspectos del tema pedagógico, eso sí. Ahora, yo estaba hablando del tema de educación, en el ámbito de educación superior. ¿Es en el que estoy hablando? Claro, porque la ley 70 todavía no ha llegado a educación superior, inclusive la ley 70 está en educación primaria, hasta los 6 años que tienen que hacer la evaluación de la calidad educativa, y después recién van a hacer la evaluación de educación secundaria, ¿no? Entonces, y ni siquiera ha tocado educación superior. Bueno, te digo, la educación superior es una exigencia para presentar planes de estudio, contemplar lo establecido por la ley 070, planes de estudio de las carreras de pregrado, para presentar los programas de estudio de diplomados y maestría y doctorado. Hay que contemplar la ley 070. De hecho, en la propuesta evaluativa que uno haga de estos programas, lo digo porque con conocimiento de causa, te lo miran aquí, te lo regresan. Si no tiene contemplado lo que plantea la ley 070. Y me obligan a mí, como directora nacional del posgrado, a que mis alumnos en algún momento reciban al menos una conferencia introductoria, mis alumnos de diferentes programas, de quechua. ¿Por qué? Ahora, a ver, realmente para no ser contigo, porque los demás también tienen, te digo algo. La función más importante en esto que tú le llamas proceso educativo, la función más importante, el proceso educativo contempla todo lo que tú dijiste. Por tanto, yo pienso que el maestro no es un facilitador. El maestro te facilita contenido, la parte instructiva, pero te facilita educación, la parte educativa. Si usted es un maestro desfachatado, que vengo aquí con las tetas al aire y toda media encuera, ¿qué ejemplo le estoy dando a mis alumnos? Y eso no lo hace un facilitador. El maestro es algo que te enseña a conducirte en la vida.
aparte de facilitarte contenido, conocimiento, pautas para que tú puedas investigar, para que tú puedas hacer esas cosas. Y si usted lee bien el modelo educativo boliviano, habla de eso. De cómo, da lo mismo el nombre, de cómo lo que se quiere es que el maestro interactúe tanto con el entorno, con la comunidad, para que pueda representar los intereses de las mismas. En la tesis, por ejemplo, yo tutoré varias tesis de maestría de maestros. Y tienen que hacer un proyecto educativo, como la salida de la tesis. Tenían, por ejemplo, una profundización del modelo educativo, que podría ser la salida de su tesis, en el capítulo del aporte. Podría ser una profundización, que aquí no sé cómo será, pero debe ser por el estilo. Es decir, usted hace su tesis, pero tiene que tener 3 vertientes para que usted decida qué es lo que va a hacer, de qué va a ser su aporte. Un aporte al modelo educativo, el aporte al modelo que puede ser una crítica constructiva, por supuesto, al modelo educativo, donde usted, si critica, pues proponga, con un proyecto educativo o con libros de texto. Porque muchas veces los libros de texto están llenos de figuras y solamente es contemplativo. No te da herramientas didácticas para que el alumno piense, transforme su realidad. Y todo esto que estamos viendo hoy está muy bonito, pero falta mucho para llegar. Yo termino con esto. En el tema de educación superior, las autonomías universitarias hacen que, como la ley 70 todavía no se aplique. Puede ir a la Universidad Gabriel Moreno, ¿qué metodología están aplicando? A ver, ¿qué metodología están aplicando? Y vamos a considerar de que ni siquiera el tema por competencia se está dando en la educación superior. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, amparado en ese tema de autonomía universitaria. Tengo conocimiento porque yo he sido director, ¿no? Ahora lo que se está tratando de hacer es de la educación secundaria, con la aplicación del bachillerato técnico humanístico, hace una concordancia, armonización de currículo con los institutos tecnológicos superiores. Recién están tratando de entrar en su aplicación plena. Conceptual, ideológica, puede ser, pero en su aplicación plena todavía no está. Yo puedo considerar que en primaria recién se está evaluando. Hace días atrás hubo una reunión con el director nacional, el que era antes viceministro de Educación Regular, Juan José Quirón, el tema de la evaluación de calidad educativa. Ahí podemos ver todavía si la educación, la ley 70, cuáles son sus aciertos, desaciertos. ¿No? Yo lo digo con conocimiento de causa. Quizás algunas universidades, por ejemplo, ahorita están aplicadas por competencia. ¿Por qué lo están haciendo? Entonces, si la ley 70 estaría se estaría aplicando en la educación superior. Debería ser uniforme todos con la ley 70. ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista didáctico, en la enseñanza, no se pueden hacer afirmaciones absolutas. Porque las afirmaciones absolutas, primero le dan una aplicación a la gente terrible, porque las afirmaciones, la verdad absoluta no existen. Y yo no puedo decir esto no es así, esto es así, no es así. Y por ejemplo, yo soy tutora de 3 tesis de la Universidad Gabriel Moreno, de la tesis de la maestría en educación, y trabajo en competencia. Es una de las enseñanzas. Y desarrollan, y todo el tiempo, por ejemplo, una de mis tesis es el empleo de las TIC como una de las competencias exigidas en la educación. Entonces, son cosas que tú tienes una vivencia, el otro tiene otra, el otro tiene otra, no tiene nada que ver, porque cada cual tiene su vivencia, pero por eso no se puede absolutizar. No digo que todo el mundo trabaje por competencia, pero no todos, no es que nadie trabaja por competencia. Es así. Por eso, pero no se puede ser absoluto porque entonces uno puede caer en definiciones absurdas que solo nos conllevan a la especulación, a que estemos hablando sobre algo que realmente no está comprobado y entonces caemos en especular sobre algún tema. Yo creo que el debate es muy importante y me alegra mucho que hayas tirado la piedra, esta piedra que la veo como una piedra. Es una piedra
porque esto propicia que pensemos en cómo lo estamos haciendo y cómo se está diciendo que se haga. Porque realmente hoy lo estamos haciendo así porque hoy todo el mundo está trayendo temas de la didáctica para ver cómo tú te puedes desenvolver como maestro. Cómo didácticamente tú eres capaz de utilizar la estrategia de la aula invertida, que es lo que estamos haciendo realmente hoy. Yo casi no comparto el criterio, porque es una cosa de la parte educativa en educación y la parte de la labor del docente en educación es otra. Pero si vamos a politizar políticas educativas, de hecho lo que eso no comparto, porque al principio hemos venido a aprender nosotros la ciencia de cómo nosotros vamos a interactuar dentro de lo que es nuestra labor como docente frente a un estudiante, teniendo inmenso un contenido que debemos responder a una manera particular. Así mismo. Pero tampoco es como dicen de que la educación secundaria no ha llegado. Tenemos programas de educación secundaria. Claro. Y la ley es la ley y debemos responder todos ahí, queramos o no queramos. Y por eso yo me hacía la pregunta con usted, lanzo, entonces, estoy loco yo, ¿dónde estamos mal? En la estructura, los padres de familia, los profesores, para tener esta sociedad tan decadente en valores. Exacto. ¿Qué está fallando? Porque nos resistimos, la política no se debe implantar, pues que el docente se ha vuelto tan flexible que nos quedamos amarrados, porque si lo miro feo a uno, ya es trauma psicológico. Abuso de autoridad. Y mire que el estudiante es más inteligente que el padre, que el profesor, se la sabe utilizar. Y encima la ley que me vienen a desbordar la educación cuando me dicen de que si una señorita que es embarazada no lo puedo reprobar y tiene los 90 días de ausentio de la unidad educativa y que yo las tengo que arreglarlas, vermelas, cómo esa señorita va a aprobar sin pasar clases. Y es una carga terrible que no la puedo cumplir, no lo va a dar clases a casa, no lo va a dar clases a casa, o voy a ir a dar la clase a su casa, al hospital, no sé cómo lo voy a hacer. Así mismo. Sí. Gracias, Mario. No vamos a politizar. Vamos a hacer ciencia. Vamos a hacer ciencia con conceptos que nos aporten para ser mejores profesionales. Porque yo no he mencionado la ley 70, no he mencionado algunos aspectos que se deben considerar. no fui yo la que lo mencioné porque me he leído la ley 70 del modelo educativo y tú estabas hablando como si nada, muy tranquilito, pero de lo mismo que dice la ley, así que cállate, mira, metiste ruido en el sistema y ya todo el mundo está que te quiere caer a piñazo cuando sacamos a veces. Yo estoy para defender. No te vas a defender porque somos muchos. No te vas a defender. No se debe totalizar mucho, ¿no? Es una broma, es broma. Sí. A ver, otro que, a ver, Marcelo, un momentico, cállate, tú también. Vamos a ver otro niño que quiera exponer lo que preparó. Mario se concentró en los componentes y las leyes. A ver, el abogado, ¿qué es el diablito que tenemos en el grupo? Porque también no eres tú el único problemático. Tú llegaste hoy, pero ya tenemos problemáticos aquí. Ya teníamos. Lo que se agregó uno. Me dice el nombre completo. Hay que solucionar el problema. A ver, Ángel. Vas a pararte aquí. La primera práctica de docente de Ángel, que está estudiando la maestría porque quiere ser docente. ¿Cómo están? Muy buenas noches. En principio, para poder establecer acerca de las leyes de la dinámica, voy a partir de un concepto, de una conceptualización de ley en la dinámica. Como la didáctica. Como la conexión interna y esencial de los fenómenos de las condiciones sociales. En este aspecto, en lo que me toca, es la profundidad que existe en una normativa que a todos nos interesa por cursar esta maestría.
En este caso, la educación superior contemplada en la Constitución Política del Estado. Estamos hablando de los artículos 91 y 97. Bajo este esquema y partiendo de la conceptualización ya antes dicha, se ha logrado conceptualizar 3 leyes de la dinámica. La primera, concerniente a la relación del sistema de diseño en el proceso de enseñanza y aprendizaje, o como lo quieran llamar. Estaríamos hablando de la estructura con el sistema. Ok. Cuando hablamos de esta ley, la estructura y el sistema lo proporciona el Estado. ¿A qué nos referimos y a qué va vinculado? A lo que decía el colega, a la malla curricular. Ya que, por muy autónoma que sea la universidad, estamos hablando de que existe el parámetro de la información que debe ser explicada hacia los alumnos. No puede tener otra malla curricular si no es la ya establecida. La segunda ley genera entre el problema, identificar el problema, más el objeto, para determinar el objetivo. ¿A qué nos referimos con el problema? En un modo genérico, a la selección del contenido acorde a la capacidad de información que puedes detener el alumno. Información. El objeto, en este caso, el método didáctico al emplearlo. Para obtener el objetivo principal que sale del objetivo de uno de los objetivos generales, como cualquier metodología de investigación. La debida enseñanza y aprendizaje. Tercera ley. Al existir una dialéctica, un diálogo entre docente y alumno, o entre docente y la persona que está recibiendo la información, va a haber una contradicción en la dialéctica. Esta contradicción en la dialéctica genera desde los puntos de vista contradictorios que puede tener el alumno para con el docente. Estamos hablando de puntos de vista enteramente personales, conforme a lo establecido por una conceptualización muy distinta a un mismo medio. Ahora, determinando las leyes, se tiene que establecer, o podemos establecer, los componentes de la dialéctica. ¿A qué nos referimos con componentes de la dialéctica? A un parecer ¿De la dialéctica o de la didáctica? Y de la didáctica. Mil disculpas. Ahí está, ¿no? Estableciendo lo que es las leyes, estableciendo en este caso los componentes de la didáctica. Componentes
como lo mencionaba nuestro colega en la primera disertación, el objetivo. Refiriéndonos a una cuestión, a una cuestionante, el para qué. A un contenido. Refiriéndonos al qué. A un método. ¿Cómo se va a llegar o cómo vamos a llegar con la información hacia el estudiante? El medio. ¿Con qué? La forma. ¿Cómo vamos a garantizar la debida enseñanza y el debido aprendizaje? Y por último, la evaluación. Que determina en qué medida se ha llegado al objetivo. Ahora, partiendo desde este punto de vista, objetivo, contenido, método, medio y forma, es necesario partir de la ley 70, necesario en un nivel académico boliviano. ¿Qué es lo que menciona de forma general? Que para el proceso de enseñanza debe existir primero la práctica. Luego de poner en práctica la teoría. La valoración y por último la producción. Generalmente este aspecto de llevar a la práctica la teoría, la valoración y la producción a un nivel superior, a un estado de educación superior, que lo que hemos visto dentro de lo que es o lo que se ha podido valorar dentro de lo que es la Constitución Política del Estado, esto difiere, ya que venimos, o se ha venido arraigando el hecho de dar en una primera instancia la teoría para llevarlo a la práctica. Hagamos un ejemplo claro, si es que no me estoy dejando entender. Si yo quisiera, a un nivel de estudiantes, conceptualizar acerca de lo que es el proceso penal, por ejemplo, como práctica, se podría incentivar a llevar un caso real de un delito, por ejemplo, que puedan estudiar un caso real de un delito. La teoría, allá vienen las teorías de los diferentes estudiosos del derecho, pero que tenga sobre la base del estudio en la práctica, que tenga la base de haber leído un proceso real boliviano y luego viene la teoría. Entre la valoración a un nivel de evaluación de examen y la producción, cuál ha sido la referencia o cómo ha llegado, cómo hemos llegado a tener o a dar el conocimiento hacia el alumno. En este aspecto, la ley menciona, y eso sí ha habido mucho hace un instante, que para llegar a las evaluaciones se determinan 4 dimensiones según la ley 70, hasta los 70. El ser, saber, decidir y hacer. Estas 4
dimensiones son las que el evaluador tiene que tomar en conocimiento para poder establecer si realmente ha llegado con la información necesaria para poder ser captado por el alumno de acuerdo a su método de ejecución. Muy bien, Ángel. Ángel nunca ha dado clase, pero tienes actitudes. Actitudes con P. No es solo conocimiento, actitudes. Tengo que comenzar a los clientes que se queden. Y vamos a escuchar a los otros. Voy a poner tiempo porque si no nos vamos a ir a las 11, a las 11 no nos vamos a ir. De cómo cada cual puede expresar un contenido tan importante que se encuentra dentro de la didáctica, dentro de los aspectos a tratar dentro de la didáctica, y cómo cada cual lo puede manifestar de manera diferente, demostrando hasta dónde usted tiene el arte de enseñar, que al final es la esencia de la didáctica, y nunca había dado clase, pero sin embargo se sabe expresar, se sabe comunicar, y lo que dice es lo que decíamos ayer: tú puedes ser la persona más inteligente, pero no saber llegar a los estudiantes. Usted puede ser la persona más inteligente, pero hay que ser humilde, hay que saber explicar con sencillez, hay que saber colegiar los criterios y no imponerlos. Es más o menos como que, más o menos lo que hay que saber llevar a la práctica una buena comunicación asertiva. Y todos ustedes de alguna manera u otra saben en qué consiste, porque todas las especialidades se estudian. Los abogados estudian cómo tener una comunicación asertiva. Entonces tú no puedes ser ni agresivo ni pasivo. Cuando eres pasivo eres una persona manipulada que acepta todo. Cuando eres agresivo, molestas al resto. Y cuando eres asertivo sabes aceptar los criterios, dando tus criterios sin entrar en agresiones, ¿no? En falta de respeto, ni nada de eso. Entonces Ángel, muy bien tu destreza de maestro, así que pronto vas a pararte frente a un aula. Vamos a tomar receso y entonces terminamos. Estamos en todos los... ¿Cuál es su nombre? Leonardo. Leonardo. Sí. A ver, Leonardo. ¿Me toca? Sí, le toca. Se va a parar aquí. En primer lugar, la verdad que a mí me sorprende y estoy aprendiendo y escuchar y a la exposición de la doctora y de los compañeros también licenciados doctores. Para mí es motivador para aprender, porque yo no ejerzo, digamos, ni la docencia, ni derecho, ni artículos, ni nada. Bueno, yo estudié, pero Señor doctor, ¿qué es la de Dios? Pero el objetivo de mí es, más que todo, es conocer y aprender y colaborar con la sociedad y cómo está, ¿no? Claro. Y bueno, en base a lo que había pedido la tarea, como un niño obediente, dice, bueno, voy a hacer de mis notas, no tengo las diapositivas. No importa. A lo antiguo. A lo antiguo. Primero voy a manifestar componentes de la didáctica, más o menos lo que comprendí que son los componentes de la didáctica. Bueno, como ya escucharon compañeros también en su disertación, hay una relación o interacción entre el docente, el alumno y también el contenido. Y esas tres cosas es lo que he entendido que se interactúa para que haya un contenido eficazmente, una evaluación. Primeramente he entendido que hay que hacer de manera interna para que así el alumno también, el estudiante, tenga una exposición externa.
Entonces el docente cumple un papel dentro de la didáctica, dentro de los componentes. Es un educador, bueno, aquí he escuchado un facilitador, uno que le da las herramientas. Bueno, en eso estoy. Pero siempre que hay alguien que hay que enseñar, para mí, aunque no conozco las leyes, nada de aquello, pero sí hay algo que hay que enseñar. Y si soy útil para algo, pues quiero también enseñar lo que es esto de la enseñanza didáctica a las personas de pronto a lo que necesitan. Entonces, ese es el papel que cumple dentro de la didáctica el docente. El alumno, siempre que hay algo que aprender, por ejemplo, como yo, alumno, estoy aprendiendo acá de mis compañeros, de la doctora, y no solamente verbalmente, sino veo la exposición en diapositiva, en video, y las preguntas, la interacción entre el docente y el estudiante. Entonces, hay algo que aprender. Creo que esa es la vida del ser humano, aprender y también a desaprender, porque yo veo, es muy interesante, veo que hay dos posiciones, y no solamente eso, sino hay varias posiciones de formaciones, y eso es bonito, escucharle, y como estudiante, para mí es muy bueno conocer y analizar. Nosotros en la parte de la religión llevamos, bueno, coma la carne, pero cuidado, deja a un lado los huesos, ¿no? Ay, como que ricos son los huesos de pollo. Sí. Entonces no todo se puede digerir, sino lo que uno acepta, ¿no? El contenido algo que enseñan, algo que nosotros, como por ejemplo lo tengo por ejemplo la doctora, que ella tiene algo que nos ha mostrado, y estoy aprendiendo qué es el contenido de la didáctica, los componentes, ¿no? Y entonces esto es lo que compone dentro de la didáctica, esas tres cosas. Puede entender el docente, el alumno y el contenido. Sí, hay más, pero no quiero complicar. Hay más, seguro que voy entendiendo. Ahora, en la segunda parte, la didáctica y sus categorías, creo que son muy importantes. Por ejemplo, el objetivo es la categoría direccional, es un proceso de enseñanza y aprendizaje, responde a las preguntas. Creo que el objetivo nos debe llevar, o que a dónde yo quiero llegar, más o menos entiendo de esa manera, a dónde quiero llegar a través del objetivo. Dentro de ella, de las categorías, tenemos también el contenido. Bueno, en esta parte quisiera preguntarle a colega sociólogo. Sí, quisiera que me explicara con sus propias palabras qué es el contenido dentro de lo que es la categoría didáctica. Bueno, en términos simples, el contenido es aquello con lo que vamos a trabajar, es decir, es la parte que vamos a desarrollar, digamos, de un tema específico en el caso de la comunicación didáctica. Un ejemplo, si vamos a hablar de comportamiento organizacional, entonces, ¿qué es el comportamiento organizacional? Todo el contenido temático.
Muy bien. Merece más aplausos. Creo que estamos aprendiendo, ¿no? Es una manera de motivar a los alumnos. Bueno, yo tengo dentro del contenido una de las que son las asignaturas, programas, el material del docente que tiene que tener contenido. Eso lo entendí. Luego, en la parte de los medios. Los medios pueden ser libros, tareas preparadas, materias preparadas, la malla curricular que he mencionado, o puede ser también audio, videos. Eso es lo que entendí que podría utilizarse dentro de las categorías. Luego, al final, la evaluación. La evaluación, bueno, en esta parte me evaluará el profesor. Ya sé que si lo hice bien o hice mal. Muchas gracias, compañeros, doctoras. Gracias, recuerden que la iglesia, donde su práctica religiosa tiene que ver con el docente dentro del proceso educativo o de enseñanza y aprendizaje, para no contradecir a Luis Alberto, hablaba de la categoría, disculpen, los componentes que Leonardo trabaja como componentes fundamentales están en el alumno, el profesor y el contenido. Sin embargo, hace referencia a los otros componentes de manera sintética. Pero las categorías fundamentales que Mario las declaró y las explicó correctamente también, las menciona, que es la instrucción, la enseñanza, el aprendizaje, la educación, son los pilares categoriales de la didáctica. Al final, todo lo que nosotros hacemos en este proceso es instruir, educar, enseñar y para ello utilizamos métodos, técnicas, procedimientos de aprendizaje, que es lo que nos facilita estar en el aula, ¿no? Mencionó algo y comenzó a decir algunas cosas. Los medios de enseñanza, los medios de enseñanza son el soporte de todo el proceso, son el soporte de los métodos y son el soporte del contenido que se vaya a enseñar. Por ejemplo, si estamos dando una clase de historia antigua, y la historia antigua la reciben todos los que están aquí, los que estudian Derecho, los que estudian el Derecho romano, y es algo donde la antigüedad te recrea con su vivencia. Siempre se utilizan láminas, porque te refrescan, es decir, te reflejan una realidad a partir de fotos, láminas, se utilizan películas, es decir, el medio es algo que te ayuda a que la gente comprenda, como hizo Mario con su video. Es decir, él explica todos los componentes y se apoya en un video que consultó, que lo ayudó a prepararse y a su vez lo quería compartir. Cuando usted a los alumnos, en dependencia del tema que esté dando, de la materia que esté dando, usted utiliza medios, está facilitando el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué hizo Ángel? La pizarra. La pizarra es el medio más importante que pueda tener el docente. ¿Cuántas veces en el aula utilizamos palabras que son complicadas? Así que no son palabras que utilizamos comúnmente y es necesario que utilicemos la pizarra para poder escribir esa palabra, para que nuestros alumnos no la escriban con falta de ortografía. A veces hasta nosotros tenemos dificultad en escribir el nombre de un autor y ¿qué hacemos? No lo escribimos en una tarjeta, pero se lo ponemos al estudiante correctamente. Cuando usted quiere realizar una síntesis de todo el contenido que está dando, como hizo Ángel, también utiliza la pizarra, porque va poniendo puntos sobre los cuales usted puede explicar. Es decir,
todo lo que nosotros utilicemos en el aula que nos sirvan de soporte al contenido que estamos impartiendo y en este proceso es válido. Y hoy solo pensamos en las presentaciones en diapositiva, pero hay algo que es lo más antiguo y es la palabra, el uso de la palabra. Cuando usted es capaz de comunicar conocimientos a partir de la palabra, y tiene, por supuesto tiene que tener habilidades comunicacionales, usted está utilizando un medio muy valioso, porque usted está transmitiendo un conocimiento. ¿De qué manera? De la manera que usted planifique, piense, que pueda llegar al estudiante. Sabemos que muchas veces nosotros utilizamos la palabra, lo que mal utilizamos la palabra, porque creamos un ambiente desagradable, o decimos cosas en un tono incorrecto, o utilizamos el mismo tono, donde la gente se nos duerme, y eso afecta, pero la palabra es el medio de enseñanza más antiguo que existe. Desde que surge, es decir, en la filosofía, en la antigüedad, la filosofía como la madre de todas las ciencias, la palabra era el medio para transmitir conocimientos, para enseñar a leer, a escribir, para enseñar matemáticas, es decir, para enseñar biología, que fueron las ciencias que despertaron la ansiedad por seguir aprendiendo, ¿no? Muchas gracias, Leonardo. Gracias. Muy bien, y además, me alegro, estoy muy satisfecha con el grupo para ser didáctica. El que se intervenga con criterios diferentes, el que se trate de motivar a los alumnos pidiendo un aplauso, por ejemplo, el que usted traiga un video, que utilice la pizarra, eso realmente es didáctica, porque ese es el arte de enseñar. Más que la teoría de que usted se aprende un concepto, si yo hago un examen y a mí me repiten un concepto tal como lo digo fulano de tal, no tiene valor, porque usted tiene que saber leer y poder elaborar su propio concepto. ¿A partir de qué? A partir de la práctica, de qué cosa es lo que para usted significa el arte de enseñar. Esa es la verdadera razón de que podamos compartir en esta maestría diferentes módulos que nos van a ir dando conocimientos básicos para ser mejores profesionales. Como decía Leonardo, yo no voy a ser maestro, pero yo quiero aprender de la vida, quiero aprender nuevos conocimientos, y se dedica a llevar la palabra de Dios. Es decir, es diferente, su visión es completamente diferente a la que tiene Ángel de ser abogado, a la que tiene Mario de ser un mejor maestro, a la que tiene Marcelo. Es decir, de ir perfeccionando su labor en el campo de la educación, pero sin embargo también es una labor interesante, porque en la medida que usted esté bien preparado puede explicarle a sus hermanos de la iglesia cosas que quizás ellos no comprendan, puede dar una visión diferente y puede ser un mejor comunicador sin ser una persona tediosa, lenta, que la gente sí puede motivar a que la gente se sienta cómoda en ese espacio. Bien, entonces la próxima víctima va a ser educación musical. Buenas noches. Hola, ¿todo bien? ¿Tranquilos? ¿Relajados? Muy bien. Bueno, vamos a ver, yo pude investigar componentes de la didáctica, ¿ya? Donde dentro de estos componentes podemos tomar que son como actos didácticos donde participan la enseñanza y el aprendizaje, que son dos actos. La enseñanza a través del profesor, del docente, y el aprendizaje, que son ustedes los receptores, los que van a recibir. En esta ocasión, el docente funciona como un mediador de la información que va a transmitir, pudiendo poner un objetivo, como mucho ya hablamos aquí, un objetivo en común, ya sea de la clase, de una malla curricular, dependiendo de lo que se vaya a dictar la clase y a dónde vaya dirigida. Entonces podemos tener algunos parámetros y obviamente la medida a donde vamos a llegar se me fue el color. Te puedes guiar. Sí, con la información, ¿ok?
Dentro de esto tenemos los principios didácticos, ¿ya? Que son un conjunto de valores, de creencias, de normas que orientan y regulan la vida de las personas en general, ¿no? Como un concepto general. Pero para hacerlo, a ver, veámoslo un poquito más práctico. Si queremos regular el ambiente de nuestra clase, viéndolo como los principios, ¿qué valores vamos a aplicar en la clase aquí para nosotros? El Repito. respeto. El respeto. Respeto, otro, Tolerancia. tolerancia. Responsabilidad. Muy bien, vamos a regular nuestra clase, ¿verdad? Tenemos creencia. Yo quiero hacerlo creer que ustedes pueden, que ustedes van a responder. Yo sé que da mucho nervio pararse aquí adelante y cuando no somos docentes y nos bloqueamos. Pero yo quiero que ustedes crean que ustedes pueden y tienen la capacidad de hacerlo para no bloquearse. Tenemos la creencia y tenemos las normas. Puedo poner una norma y decir no usan celulares. Puedo decir tienen 5 minutos de retraso. Llegan al centro y yo cierro la puerta en la cara, no me interesa. Porque los que llegan temprano son los que les interesan, los que van a venir a aprender. Puede ser una norma rígida. Yo tuve docentes así. Yo voy a establecer a que mañana llegue a las 8:30. Ya digo idea. Yo tuve un docente así, cubano también, que eventualmente no le gustaba Fidel. Él me decía, tú te llamas Marcelo Tellería, no te llamas Fidel Castro. Tuve un docente así. Y tenemos los materiales didácticos, son un conjunto físico reales que podemos utilizar dentro del aula. Dentro de esto, como ya hablamos, tenemos la computadora, donde mediante un reflector podemos tener la diapositiva. Puedo entregarles algunas notitas. Ahora que está en el celular, puedo decirles, les voy a mandar algo para que ustedes me acompañen con la lectura. Y tienen materiales didácticos físicos, ya sea en papel, electrónico o en la computadora. Y lo podemos utilizar ¿para qué? Para facilitar la comunicación de la información que yo quiero transmitir a ustedes para que puedan aprender. Por ejemplo, yo creo que yo tuve la oportunidad una vez yo manejo un programa que se llama GIS, que es Sistema de Información Geográfica. Y no sé por qué razón a alguna empresa le llegó mi nombre y me llamaron para que yo les pueda enseñar el programa, desde la instalación hasta una herramienta básica. Entonces ahí yo puedo utilizar la computadora para poder enseñar en tiempo real. Plasmarlo ahí tal como lo hizo, como tuvimos en el primer módulo. Para mí eso es lo mejor, lo práctico, no sé mucho de hablar. Entonces, eso para mí por eso para mí la didáctica es muy importante. Eso es. Muy bien, estás sudando. Muy bien, Marcelo. ¿Se te pasó el susto? Sí, claro. Ahora te burlas del que viene atrás. Muy bien, Marcelo. Miren, para que vean cómo cada maestro tiene su estilo. Marcelo empezó, cuando tú lo miras, dices, que casi parece un entrenador de cultura física. Vamos a hacer gimnasia aeróbica ahora, a ver cómo les va, no sé qué cosas, ¿sí? Pero al final se ganó la atención de todos. Es decir, son estilos diferentes de cómo yo puedo captar la atención, pero además trabajó un aspecto que ninguno de los anteriores había trabajado, los principios de la didáctica. Y lo habían visto habíamos visto componentes, habíamos visto las categorías y de hecho hasta las leyes, pero los principios no. Y Marcelo tocó un punto clave. Además, Marcelo ya se
viste Luis Alberto que siempre tiene un seguidor. Dijo que el docente era el mediador, que es lo mismo que facilitador. Así que no te sientas solo. En los principios didácticos, Marcelo habla de algo muy importante, los valores. Cómo nosotros, a través del arte de enseñar, somos capaces de formar valores en el auditorio, en los estudiantes, cómo nosotros podemos no solo formarnos, sino potenciar valores que ya tienen formados los estudiantes. De eso hablábamos ayer, de las normas como principio, de los materiales didácticos, y puso el ejemplo vivido de cómo impartir una conferencia, hacer un entrenamiento a partir de la computadora en tiempo real. Realmente, es decir, depende de la materia que usted tenga que impartir, de contenido que vaya a dar, puede utilizar un medio u otro. Hay contenidos que requieren que lo más idóneo es utilizar, es decir, las nuevas tecnologías, sobre todo, como bien Marcelo decía, en tiempo real. Pero hay cosas, si usted recibe una materia de historia de la educación, tiene que hacerlo a través del libro, de artículos, de conferencias, de cosas que te vayan garantizando un aprendizaje seguro, un aprendizaje creativo, sin utilizar ese medio, utilizando la pizarra y utilizando medios más tradicionales. Pero es una forma de ver cómo cada contenido tiene una manera diferente de enseñarse y utiliza diferentes medios. Dentro de los principios de la didáctica se referencian algunos que son muy importantes, como el principio educativo, el principio del carácter científico. Miren, señores, el principio del carácter científico es importante. Nosotros, sin estar dando las cosas de una manera tan abstracta, tenemos que darle cientificidad a cada cosa que hacemos, porque si no estamos haciendo una reunión de amigos en el parque, y lo que estamos hablando tiene que ser basado en la lectura de autores, en la lectura de contenidos orientados que nos faciliten el aprendizaje. El principio de la asequibilidad, que es cómo nosotros en el aula podemos ser o no, hacer o no asequible un contenido. Ahora, me hablaba Marcelo, el otro Marcelo, de cuando nos vaya a presentar su trabajo, lo va a presentar sobre la base de la planeación estratégica en el proceso educativo y de cómo llegar a las competencias. Entonces son aspectos que nosotros podemos comprender, pero para eso tiene que ser un contenido que sea asequible a todos. Porque si usted me empieza a hablar ahora aquí en alemán, nadie entiende, no entendemos. Si tú tienes que ubicarte en cuál es tu auditorio y hasta dónde ese contenido que tú quieres trabajar es importante para que puedas profundizar todos los que nos encontramos. Está el principio de la sistematicidad. No, me imagino que a todos nos ha pasado esto. Usted les va a pasar con la tesis. En este proceso que está los 3 días aquí, está leyendo, está aprendiendo, busca el espacio y así, y se pasa todo el tiempo lectivo de la maestría, lo van a pasar muy activo y se siente bien. Cuando usted tiene que empezar a hacer la tesis, si usted se pasa 5 días, 2 semanas trabajando y de pronto para porque tiene otra presión de trabajo o algo y se pierde ese proceso sistemático, uno se va como aislando y dice, yo no quiero ni seguir en esto. La sistematicidad te va despertando el mayor interés por lo que estás haciendo. Sin embargo, si te alejas un poco, como que se pierde el interés. Lo sistemático es lo que te ayuda a que tú puedas continuar aprendiendo. Está el principio de la relación teoría-práctica y tiene que ver con lo que hablábamos ayer. Nosotros
fundamentales para poder llevar a la práctica. Pero miren, no solo para lo que hacemos como profesionales, para ustedes mismos que están hoy acá en la maestría, cuando van a presentar un trabajo. Si usted tiene una lógica de pensamiento, donde usted sabe que tiene que tener el objetivo claro de lo que va a exponer, con estos elementos que hemos dado, didácticamente, usted es capaz de hacer una exposición muy superior a la que hacía antes. Si sin aún estar ejerciendo, después de concluida la maestría, desde hoy, cada módulo que ustedes están recibiendo le está aportando. Y se van a dar cuenta cuando lleguen al último módulo que la calidad de sus trabajos, de sus presentaciones que hicieron en el primer módulo no tiene nada que ver con el último. Porque se fueron montando en ese tren de que quiero aprender y quiero mejorar y lo perfeccionan. Está en este caso las habilidades, la solidez de las habilidades, de los hábitos, ese carácter consciente que nosotros tenemos que impregnarle al proceso docente educativo, porque no tiene sentido que nosotros hagamos esto como hablamos ayer, que usted se aprende las cosas así, se las pone aquí y después adiós, con unas presillitas. Uno de los principios de la didáctica es la atención a las diferencias individuales. Es decir, todos somos iguales como seres humanos, pero todas las personas no somos iguales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y no quiere decir que uno sea bruto y otro no. Sencillamente hay personas que son mucho más rápidas, otros son más lentos, otros son más profundos, otros son más exquisitos a la hora de presentar un trabajo, otros son más coloquiales. Y entonces tú tienes que saber en tu clase las diferencias individuales para propiciar un aprendizaje seguro. Como se habla hoy, un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Por ejemplo, en este auditorio que tengo estudiantes de diferentes, tengo 2 muchachas nuevas que no se han presentado y no han abierto su boquita para nada, pues mañana serán castigadas. A ver cómo te llamas. Yolanda y Viviana. Yolanda y Viviana mañana serán castigadas. Van a hablar por ellas y por ustedes. ¿Por qué? Porque están muy calladas. Pero quizás porque no tenían la orientación de la tarea y están captando todo lo que pueden y mañana los sorprenden. Pero son cosas que tú tienes que estar observando. Llegó uno nuevo que no vino ayer y es problemático. Y así es broma, olvídate. Si no, imagínate tú que aburrimiento aquí. Pero tenemos de todo en el aula. Es decir, tenemos al abogado también en contra de Fidel, de Cuba y de todo lo que están allá, pero no importa, aquí en el aula. Es decir, tenemos de todo. Y entonces nosotros, esa atención a diferencias individuales es la que nos enriquece el proceso de enseñanza, el proceso educativo. Cuando usted puede interactuar sin miedo, porque realmente en este proceso, aquí no estamos acusando a nadie ni defendiendo a nadie, estamos disfrutando de un momento de interacción y de debate de todos los puntos de vista. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar. Y la atención a las diferencias individuales en las escuelas, en las unidades educativas, en la universidad es básica. Desgraciadamente no se hace. Es decir, no es que no se hace poco. ¿Por qué? Porque muchos docentes están ahí porque es una opción de trabajo y no aman su profesión. En la medida que voy hablando, tengo la nariz tan tupida, me voy tupiendo la nariz así porque estoy con gripe y ahorita no me puedo hablar. Y ese es otro de los principios que se trabaja en la didáctica. En sentido general, Marcelo, bien, porque abordaste un aspecto que habíamos orientado, no se había abordado, no por desconocimiento, sino porque cada cual se centró en lo que decidió, pero muy bien para que todos los aspectos fueran trabajados. Me falta la abogada de allá y los otros mañana. La abogada.
Doctora, no sé si en el tema de principios algo me hizo acordar, ¿no? A ver, El tema de, no sé si es decir, transmitir seguridad y confianza en el momento de compartir el conocimiento. es un Fundamental. principio, es un principio de la didáctica. Lo decía Marcelo, te tengo que transmitir confianza de que tú sí puedes responder. Si es el aspecto donde tú eres capaz de crear ese ambiente armónico con tus alumnos, con tus estudiantes, para que sea un escenario cómodo. De ese lado también, pero yo me refería al otro lado, al tema de quien transmite el conocimiento. Exacto. Por ejemplo, si de entrada el docente no está seguro de lo que dice y a una primera intervención le hacen titubear, toda el aula, por más verídica que sea el conocimiento, no va a confiar en él. Es Tiene que cierto. estar firme. De la misma actitud, ¿no? De cuando ingresen. Y muchas veces yo tuve esa experiencia en mi ¿Qué es tu estudiante? también he tenido estudiantes y hasta mi cargo han estado docentes también, ¿no? Pero ¿qué tú estudiaste? ¿Cuál es tu carrera? Tengo dos carreras, yo soy licenciado en Administración Educativa y soy profesor de especialidad en psicoquímica. Entonces, por ejemplo, si se realiza un ejercicio, a veces por impresionar a todo el aula, se toman ejercicios poco dificultosos que al final no se pueden resolver y ahí está la desconfianza. Cuando en la simplicidad de las cosas se puede transmitir el mismo conocimiento, invitar al estudiante a que lo explore. Entonces, a ese sentido de seguridad me refiero. Muy interesante, Luis Alberto, lo que acabas de decir. Ayer hablábamos algunas cosas sin trabajar así como lo estás explicando ahora, de la importancia que tiene que el conocimiento, hacer que el conocimiento sea algo tocable, palpable, de que yo como docente te oriento a que tú profundices en un conocimiento, no complicándote el conocimiento, porque lo que hago es alejarte. Sí, es algo que genera confianza en el estudiante y también yo digo que uno como docente no se lo sabe todo. Y te pueden preguntar en el aula algo que tú no conozcas y lo mejor es ser honesto, no divagar. No lo sé, pero en la próxima clase les explico lo referido. Si usted empieza a inventarse una historia, te divaga y el alumno dice no se lo sabe, y hay alumnos que te preguntan con la respuesta aquí para saber qué es lo que tú dices. Si te das cuenta, si a mí un alumno yo me doy cuenta que me hace eso, me encargo de que termine el semestre llorando. No tiene nada que ver con didáctica, ni pedagogía, ni psicología, ni nada. Si yo me doy cuenta. No, pero es cierto, porque lo considero, ¿saben qué? Una falta de respeto tan grande. Porque si a mí un alumno me pregunta algo que no conoce, claro que me lo puede preguntar porque yo soy su maestra. Yo estoy en el aula y yo tampoco lo puedo saber. Y mi deber es aprender y buscar los libros y decirle, mira, lee esto, esto y esto. Y yo lo sé, primera vez que lo pienso, te lo voy a explicar mañana. Pero si un alumno me doy cuenta que me reta de esa manera, yo todo eso. Es desleal. Cuando la clase se hace abierta, se hace espontánea. Y cuando la clase parece dosificada como una receta, entonces el docente hace que no se salga de su receta. Y ahí el conocimiento, la transmisión, el aula, la dinámica, la didáctica se vuelve muy monótona y hay ese argumento. Entonces, yo creo que hay un va y viene, ¿no? En el tema de la construcción del conocimiento. Exactamente. Es por eso que al rato enfocábamos en una clase del centro planificada y organizada para evitarse todo este traspiés. Y también tenemos más estudiantes que son inquietos, que buscan para hacerte caer y para hacerte quedar en mal. Claro, no, cuando yo dije lo de la retroalimentación, Mario, me estaba refiriendo a que
No, mira lo que te voy a decir. Tienes 10 minutos y si terminan en 8 mejor porque son las y 40. Buenas noches, señores alumnos. Esta clase la vamos a hacer de una manera distinta a la que ya habíamos pasado. En primer lugar, me gustaría preguntarle al profesor Mario que en sus propias palabras me diga qué entienden por didáctica. Didáctica es la ciencia que nos da un mecanismo de cómo debemos enseñar dentro de una clase. Muy bien. Al profesor que siempre participa en clase, Marcelino, si no me equivoco. Marcelo. ¿Yo? No, Luis Alberto. Luis Alberto, siempre lo tengo por Marcelino. Marcelino. Bueno, Luis Alberto, me diga qué es la pedagogía. Solamente en 3 palabras. Pedagogía, porque usted es un docente. Yo creo que pedagogía es la aplicación de métodos y técnicas para ¿Es un qué? ¿Método? Ya, ahí es suficiente. Hemos visto qué es la pedagogía y acá qué es la didáctica, pero si nos vamos a enfocar solamente en el tema que vamos a hablar de la didáctica, ¿por qué les preguntaba eso? Porque ¿qué es la didáctica en sí? Es la ciencia pedagógica de referencia de la metodología, aprendizaje e enseñanza. ¿Ya? Entonces, en esta clase solo vamos a aprender sobre la didáctica dirigida solo al estudiante. Solo al estudiante. Quiere decir una didáctica centrada en el estudiante. ¿Qué es? Esa consiste en la utilización de estrategias y métodos en los que el aprendizaje debe ser el resultado. Todos los métodos que vamos a enseñar va a ser evaluado y el resultado va a ser que el alumno aprenda en forma afectiva, cognitiva, social y comunicacional el resultado final de lo que se le va a enseñar. ¿Ya? Entonces, aquí ven un triángulo. No soy buena dibujante, pero vamos a hablar sobre la estrategia, diré más que todo sobre no voy a hablar sobre las leyes porque son varias, solamente sobre el componente de la didáctica. ¿Ya? El componente de la didáctica, ¿qué es? Son elementos que aparecen en todos los actos didácticos. En realidad, es un proceso de comunicación entre el educador y el educando. ¿Ya? Ahora nos vamos a enfocar en este triángulo que hablamos del alumno, del saber y del docente. Aquí hay 3 elementos. El primer elemento está el alumno. El alumno, ¿cuál será su función del alumno? ¿O alguien quiere decir la función del docente? La función del alumno es aprender, percibir lo que se le está enseñando, y el docente hace de transmitir, ¿verdad? Entonces, aquí el trabajo del docente es facilitar el saber al alumno. ¿Ya? ¿Qué va a facilitar? Su conocimiento, lo que ya él aprendió antes. Ahora, en otras palabras, el trabajo del docente es facilitar el saber del alumno, pero también se puede decir que es el mediador entre el docente, es el mediador entre el conocimiento o contenido para enseñar al alumno. ¿Ya? O sea, en otras palabras, quiere decir es el que transporta el conocimiento. ¿Ya? Es un puente también. Y vamos a desarrollar en esta oportunidad qué es lo que debe hacer un docente para preparar su clase. En primer lugar, debe programarla bien su clase, luego debe ejecutar, debe evaluar
y actualizarse permanentemente respetando las normas de cada colegio y evaluar también con frecuencia su práctica en la que siempre está enseñando. Y el segundo punto habla del el alumno. En este caso estamos hablando del docente, ahora vamos a hablar del alumno. ¿Qué es lo que debe hacer el alumno? Una vez que el maestro está enseñando, el alumno debe estar siempre atendiendo, adquiriendo el conocimiento y luego también interrelacionarse, ¿verdad? Y para eso el ambiente siempre debe ser propicio, creado por el docente. Ahora, el saber qué contenido, qué es lo que se va a enseñar. El saber es algo que se debe enseñar y saber, en primer lugar, en forma conceptual, qué es lo que se va a enseñar. Luego, saber hacer en la forma procedimental. Procedimental. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el procedimiento de ese aprendizaje que supo ya? Él debe tener procedimiento. ¿Cómo hacer? Por ejemplo, uno de los procedimientos, cómo se debe sumar, cómo se debe restar, cómo se debe multiplicar, ¿verdad? Ahora, el tercer punto es saber, ser, obrar. ¿Qué quiere decir eso? Es la actitud de aquello que ya aprendí. El alumno que aprendió, ya no vamos a ver el resultado. Por esa razón es que en esta oportunidad solo quisimos tocar el tema de la didáctica centrada en el estudiante, porque yo en particular quiero que ustedes se vea el resultado afectivo en lo social y comunicacional y todo es por el bien de la sociedad. Eso es todo y espero que alguna pregunta que tengan la puedan preguntar. ¿Tú eres podamos maestra, hacer. Felicia? ¿Tú eres maestra? No, pero sí la ejerzo cuando me invitan. Ah, ¿por qué? Su sueño. Eres como... Gracias.